Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo a todos otra vez por este medio de internet. Tuvimos que suspender un poquito las reuniones para asegurar algunas cosas que tenemos que asegurar. Ya ustedes saben. El que quiera pedir informes puede hablar al teléfono que está ahí en el WhatsApp y ya les va a informar bien de todo esto. Pero ahorita por lo pronto lo vamos a suspender unos días, estas reuniones, para poder comenzar la siguiente, tal vez en unas 2 o 3 semanas más. Pero vamos a ver, depende de todo esto. Ahí les anunciamos. Pero, pues mientras estamos por este medio otra vez, espero que estén bien. Vamos a orar y vamos a seguir hablando acerca de el Señor Jesucristo y la vida del Señor. Y vamos a tocar alguna parte más del Señor Jesucristo. En este caso vamos a hablar de las manifestaciones o las apariciones de Cristo o del Hijo de Dios antes de la encarnación. Vamos a hablar de ellas y se les llama las apariciones teofánicas del Hijo de Dios. O sea, las teofonías son estas apariciones que Jesucristo tuvo antes de la encarnación y que la Biblia nos habla de ella, de cómo se apareció el Señor Jesús. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, vamos a pedir la ayuda de Dios y vamos a comenzar. ¿Les parece? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por permitirnos, Señor, venir a tu presencia justamente en ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. Gracias por Jesús, tu ungido. Gracias por Jesús, quien es divino y es humano. Gracias por Jesucristo, que es el Verbo encarnado, Señor, que tuvo una preexistencia contigo, Señor, pues dice tu palabra desde el principio, y junto con Él tú hiciste todas las cosas, Señor, en el universo, completamente a través de Él. Gracias, Padre, porque a través de Él nos engendraste y nos hiciste a su imagen y semejanza. Bendito Padre Celestial, ayúdanos en este tiempo mediante tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ayúdanos a tener entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hemos hablado del Señor Jesucristo en su divinidad y su persona. Y creo que una vez que está esa base de lo que nosotros vimos acerca de Cristo, ya podemos ver entonces qué nos dice la palabra acerca del Señor Jesucristo antes de que se hiciera hombre. Recuérdate que el Señor se hizo hombre, el Verbo se encarnó, ¿no? Entonces debemos recordar que Él ya existía desde antes de la creación. El Señor ya existía, como lo dijimos cuando estábamos orando, ¿no? Adorando a Dios por esto. Así es que también hubo manifestaciones antes de la encarnación. Y estas apariciones de Cristo es lo que se llaman teofanías. Esta palabra teofanía viene de teos, que es Dios, y fanos, que viene manifestación. Entonces necesitamos ver que esas apariciones que dice aquí la Escritura, o aquellas apariciones de Dios en la historia de su pueblo, marcan esto, justamente, la historia de Dios y de su pueblo. Porque estas las apariciones fueron a través del Verbo de Dios, de su Hijo. Es decir, de la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Entonces, a partir de la segunda persona de la Trinidad, el Señor se apareció en sus teofanías, o sea, Dios se apareció en tiempos antes de su encarnación. Así es que ya estaba Él en la historia de su pueblo, aún desde el Antiguo Testamento. Las Escrituras, mis hermanos, no se contradicen. Fíjate, en la palabra de Dios hay versículos que aparentemente pueden ser contradictorios. Yo de repente me encontré algunos que decía, bueno, ¿por qué es esto aquí y esto lo dice acá? Pero ya examinándolos bien, contextualizándolos correctamente, nos damos cuenta que pudieran aparentemente ser contradictorios, pero lo más probable es que encontremos buscando un tercer versículo en otro lugar donde la aparente contradicción está resuelta. Entonces dice una cosa que dice otra acá y dice, ay, ¿cómo es esto? Pero de repente aparece aquí otro versículo y dices, esto quita la contradicción, ¿no? Así pasa.
Te voy a dar un ejemplo, donde se nos dice que Dios es invisible, refiriéndose al Padre. Esto lo habla el apóstol Pablo en Timoteo. Dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero por otra parte, en el libro de Éxodo, nos dice aquí la Escritura que Moisés conversaba cara a cara con él. Entonces Pablo dice que el Señor es invisible, Dios es invisible, que nadie le ha visto, y por otro lado dice que Moisés hablaba cara a cara con él. Bueno, cuando la palabra del Señor está hablando del Dios invisible, como dice acá, y que ningún hombre ha visto y ningún hombre tampoco puede ver, porque eso dice la palabra, se está refiriendo a la manifestación de Dios en su gloria. O sea, en la plenitud de su gloria, déjame decirlo así, en la plenitud de su gloria. Y de hecho, esa frase, ninguno lo puede ver, se refiere a aquella manifestación gloriosa del Señor a Moisés, cuando en aquella ocasión Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y entonces Moisés realmente no sabía lo que eso significaba, no sabía lo que le estaba pidiendo a Dios, y respondiendo el Señor le dice, no me verá hombre y vivirá. Oh, qué gloria tan preciosa de Dios, tan poderosa, que Él la guarda para sí y no nos puede ver, esa gloria no la puede ver ningún hombre y vivir. Esa gloria manifiesta de Dios. Entonces Dios le responde así, ¿no? Que nadie puede ver su gloria y vivir. Acordémonos también en el tiempo, ahí en el Evangelio, al final del Evangelio, en el huerto del Getsemaní, cuando iban por el Señor Jesucristo para llevarlo preso, simplemente Él le respondió, yo soy. Y dice la Biblia que los hombres, cuando Él dijo, yo soy, que mostró algo de su gloria, todos se cayeron y se fueron al piso, ¿te acuerdas? Ahora, si Jesús hubiera mostrado toda su gloria, no solamente se hubieran caído esas personas al piso, sino que se hubieran muerto. Entonces podemos darnos cuenta de que sí ha habido una manifestación de Dios, aunque restringida. Es decir, Él se ha revelado, se ha aparecido, pero no se ha aparecido en toda su gloria. En el Nuevo Testamento hay una revelación del Hijo mucho más completa de lo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, porque ahí nosotros podemos ver la realidad de la manifestación del Hijo, verdaderamente, ¿no? Mucho más que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ha sido una revelación en continuidad y no hay ninguna contradicción en ella. Dice la Escritura que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De esto habla el apóstol Pablo en Romanos. Entonces Dios quiere ser conocido, Dios quiere ser revelado, Dios se quiere revelar, porque Él nos hizo a su imagen para que mirando la gloria, cara a cara descubierta, dice aquí la Escritura, seamos transformados a su imagen y así también nosotros podemos avanzar de gloria en gloria. Entonces, el Hijo es el que está calificado, el que está aprobado por Dios para que nosotros veamos esa preciosa imagen de Cristo y seamos transformados de gloria en gloria, esa imagen gloriosa de Dios que se refleja a través de Cristo. En el profeta Miqueas encontramos una expresión aquí interesante en relación con el Mesías y la voy a leer. Dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Esto está en Miqueas 5:1. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí lo que podemos apreciar es cómo el pueblo de Israel rechazaría al Mesías. De eso está profetizando Miqueas, ¿no? Cómo le iban a rechazar. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, una ciudad en aquel tiempo pequeña, dice, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, Miqueas 5:2, o sea, el versículo que sigue después del que leímos. Entonces, aquí hay una profecía diciéndonos que el Mesías nacería en Belén y que sería despreciado. Bien, ahora vamos a tratar de ver esta otra parte del versículo 2, última parte,
y sus salidas. Noten aquí las salidas del que sería el Mesías. Dice, hablando de sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Esto está ahí en el mismo profeta Miqueas. Fíjate. El que había de nacer en Belén, dice aquí la Biblia, sería su líder y juez. ¿De quién? De Israel. Se ha mostrado y se ha revelado desde el principio todo esto. Ahora, aquel que había de hacerse hombre y aquel que había salido del Padre venía a intervenir en el nombre del Padre. O sea, Jesús salió del Padre para hacer una intervención en la raza humana, en la creación de Dios, en el nombre del Padre. Así es que vamos a ver lo que nos dice Éxodo sobre las salidas del Mesías. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Esto está en el capítulo 3, versículo 1 de Éxodo. Ahora, el ángel de Jehová que ha sido enviado por el Padre es el Hijo, pero también es Dios. El Padre es invisible. Nadie le ha podido ver en su gloria máxima manifestada, pero el Hijo lo ha dado a conocer en muchas de sus salidas antes de hacerse hombre. Entonces, las salidas de las que habla la Escritura son estas. ¿Cuáles salidas de quién? Las salidas del Hijo. Y esta primera que estamos hablando es aquí con Moisés, ¿no? El Hijo, entonces, lo ha dado a conocer en muchas de sus salidas antes de hacerse hombre. Entonces, Dios, por medio de Cristo, tuvo salidas o apariciones en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, se ha dado a conocer algo de la gloria de Dios desde aquel entonces. Pero luego, en la encarnación, dio a conocer el Padre de manera perfecta, ¿no? Al Padre de manera perfecta. ¿A quién? Jesucristo. Jesucristo lo dio a conocer de manera perfecta. Entonces Jesús es la imagen del invisible. Dice, y he descendido, Éxodo 3:8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Éxodo 3:8. Entonces podemos ver cómo Dios está en todas partes. Es decir, Él no tiene que descender porque es omnipresente, pero en cuanto a su manifestación como teofanía, Él desciende. Es lo que nos dice aquí la Biblia. El ángel de Jehová continúa dirigiéndose a Moisés cuando le envía a hablar a Faraón, como dice aquí la Escritura. ¿Para qué? Para sacar a los hijos de Israel diciendo, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció. Esto está en Éxodo 3, 15 y 16. Entonces, ¿qué vemos en esta palabra que el ángel de Jehová dijo a Moisés? Bueno, vemos que este ángel de Jehová era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que se le estaba apareciendo. Ahora, esa es una de las importantes salidas de aquel verbo de Dios, de las que habla el profeta, ¿no? Que estaba con Dios y que salía. ¿Para qué salía? Para representar a su Padre. O sea, el Hijo siempre representó al Padre desde el Antiguo Testamento. El Padre nunca se apareció con toda su gloria ahí, sino a través del Hijo. Porque como decíamos, Dios en sí mismo es invisible, pero la imagen del Dios invisible se venía revelando en el Hijo antes de la encarnación. Bueno, nos podemos dar cuenta que desde el Génesis, dice la Biblia, que Dios se paseaba por el huerto del Edén y el hombre podía escuchar su voz. Dice aquí, este Dios omnipresente,
Se estaba revelando de una manera particular, dice aquí la Biblia, moviéndose de lugar en lugar como un viento. Porque Dios es un espíritu. Entonces Dios se movía como un viento. Entonces Dios habla, se aparece y a la vez se oculta para que vivamos. Entonces Dios hablaba, se aparecía, se oculta para que vivamos, pero la intención es llenarnos y conducirnos Él y conocer su gloria, llenarnos de lo que Él nos quiere llenar, de su espíritu, de su gloria, de su vida, ¿no? Y conducirnos, Él conducirnos y que podamos conocer su gloria. Bueno, en el capítulo de Génesis, en donde la esclava de Sara y de Abraham, Agar, la egipcia, huye de los maltratos de Sara, porque Sara la hostigaba un poquito, y es encontrada por el ángel de Jehová en el desierto. Vemos nuevamente apreciar otra aparición aquí del hijo. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Oh, esto está interesante. Entonces vemos aquí nuevamente al ángel de Jehová apareciéndose en el nombre del Padre, pero se apareció el Hijo de Dios, o el Verbo, antes de encarnarse, como el mismo Dios, porque el Verbo es Dios. Pero se manifestó como el Hijo, aquí, haciendo que fuera visible, y entonces se comunica con los hombres. Si continuamos con el libro de Génesis, nos tenemos que acordar cuando Jacob estaba preparándose para el encuentro con su hermano Esaú, al que le arrebató la primogenitura, y se nos cuenta aquí sobre una lucha que él tuvo con un varón. ¿Te acuerdas? Así se quedó Jacob solo y luchó con aquel varón, luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto es en Génesis 32, 24 al 28. Bueno, este varón del que se habla no es cualquier varón, sino es el mismo Hijo de Dios. Es el mismo Hijo de Dios. Y aquí nos deja manifiesto que ya en el versículo 28, como quién es Él, ¿no? Y aquí también en esta situación con Jacob, en este hecho, podemos encontrar también una figura que representa la relación de Dios con los hombres, porque Él también ha estado contendiendo con nosotros, mis hermanos, por gracia, así como estuvo en Génesis 6, contendía con el hombre, era por gracia, para que nos amoldemos al Señor y dejemos de ser quienes somos, y así recibir del Señor un nuevo hombre. El Señor contiende con los hombres, el Señor contiende contigo, el Señor contiende conmigo. Ninguno aquí en la tierra que haya conocido a Cristo desde que Él vino, puede decir que Dios no ha contendido con él. Le pasó a Pablo, le pasó a Pedro y les ha pasado a todos los verdaderos hijos de Dios, los que somos verdaderos hijos de Dios, que Dios contiende contigo por la gracia, por gracia. Entonces, cuando Dios contiende contigo es cuando te disciplina, cuando te corrige, cuando no está de acuerdo en muchas cosas, en cosas que tienes que dejar a un lado. Él está contendiendo contigo. ¿Para qué? Para que Él pueda formarse como hijo de Dios dentro de nosotros y a nosotros, en el ser interior, formarnos a la estatura de su Hijo Jesucristo. Bueno, siguiendo con el libro de Éxodo, que dice, he aquí yo, es el Padre, envío mi ángel, es el Hijo, delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca al lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Qué interesante texto. Éxodo 23, 20 y 21. Fíjate. El propio nombre de Dios está en el mensajero. ¿Quién era ese mensajero? El Hijo. Y el nombre del Padre
estaba en el Hijo. Así es que el propio nombre de Dios está en el mensajero. Por eso Jesús decía que el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10, 40. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Oh, hermanos, cuando estamos hablando algo de Cristo y recibimos eso de Cristo, estamos recibiendo al que lo envió, porque el nombre del Padre está en el Hijo mismo. Qué interesante está este texto de Éxodo 23, 20 y 21, y lo comparamos ahí con Mateo 10, 40. Entonces, los hombres tenían en el Antiguo Testamento, obviamente tenían un velo en sus ojos o en su corazón que les impedía ver a Jesús como el enviado Hijo de Dios. O sea, ellos veían al ángel de Jehová, veían al enviado de Jehová, pero no sabían quién era porque para ellos era un misterio. Cristo es el misterio de Dios que fue revelado, obviamente después, muchos cientos de años después. Entonces, pero lo más interesante de todo esto, y que debemos entender con respecto al velo que tenían que les impedía ver al Hijo, es que muchos en este tiempo se encuentran en el estado en el que estaba Israel en aquel entonces. Es decir, hablan de Jesucristo, han oído de Cristo, pero no les ha sido revelado el Hijo todavía, quien lleva en sí el nombre de Dios, quien es Dios además y quien es el Espíritu. Sin ir más allá, podemos ver que el pueblo de Israel, mis hermanos, al ser sacado de Egipto y ser guiado por el ángel, es decir, el Hijo, a la tierra que les había prometido o se les había prometido, ellos también se olvidaron y no escucharon su voz. Dios les había dicho, óiganlo a él. Lo que dice aquí, ¿no? Dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde. Dice aquí la Escritura. Pero el pueblo de Israel no escuchó su voz y fue rebelde. Eso a mí me preocupa mucho, tanto en mi vida personal como en la iglesia. En la iglesia las cosas son muy difíciles de repente, hermanos, porque creemos de repente, y estoy hablando en lo individual de cada quien de los que están oyendo, o sea, la vida individual de cada uno de los que está oyendo. Podemos pensar que ya conocemos mucho a Dios. Si tú me dijeras, ¿tú conoces mucho a Dios? Yo dijera, no. Estoy tratando de conocerlo. Estoy tratando de caminar en todo esto. Pero cuando se nos olvida esa parte humilde, o esa parte de humildad del corazón, y donde pensamos que porque ligamos 2 versículos de esto con esto y estamos leyendo acá una cosa y leemos otra por acá y leemos una interpretación o a un autor o lo que sea, ya sabemos la gran cosa. No lo sabemos. Yo ni sé griego, ni sé hebreo, ni sé nada. Tengo ahí una traducción hebrea, tengo 2 traducciones hebreas, tengo una referencia bíblica en hebreo, que seguramente muchos de ustedes la tienen, y en griego, y de repente de ahí cotejo algunas cosas y las saco. Otras veces veo algunas palabras en griego de Adam Clarke, que él escribió un libro de palabras importantes del Nuevo Testamento, traducidas del griego al español, y ves como medio aprendo algunas palabras, pero la cuestión es que a veces podemos nosotros ser como orgullosos y pensar que tenemos ya mucha cosa de Dios, y no la tenemos. El Señor dice aquí algo muy, muy tremendo: guárdate delante de Él, dice, y oye su voz y no le seas rebelde. No le seas rebelde. Dice aquí, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, ahí están las Naciones Unidas, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice la Biblia, el que mora en los cielos se va a reír. El Señor se burlará de ellos. Imagínate que unas hormigas están pensando cómo hacer caer un elefante. Ese elefante se ríe de ellas, ¿no? Algo así es esto. Dice, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey
sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tuyo, te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Entonces, esta es la exhortación que le está haciendo el mismo Padre al pueblo para que en la manifestación del Hijo, a quien ellos veían que se les aparecía el ángel de Jehová, ¿no? Ellos le tuvieran temor, no se rebelaran a él, no fueran rebeldes y que se guardaran delante de él y le obedecieran. Hace muchos años en una ciudad del sureste, yo vi cómo el diablo puede meterse sutilmente en la vida de los cristianos que están cerca de los pastores. Lo he visto una y otra vez. Ya lo viví en mi propia experiencia, hace muchos años, pero siempre está ese peligro latente. Y me acuerdo cuando empezaban a hablar quienes le ayudaban a este hermano en un grupo de matrimonios, de todo lo que Dios le revelaba, y todo eso, y cómo hablaba y cómo se expresaba, y cómo empezó a hacer, fíjate, este hombre hizo su iglesia de la iglesia. Este es uno de los errores, ¿no?, que hay. En donde alguien que está cerca del pastor comienza a hacer su iglesia de la iglesia en donde está. Y entonces, como se le cedió cierta autoridad, pues ya era él como que traía ya su propia voluntad de parte de Dios y terminó dividiendo a la iglesia, porque así terminan todos esos, dividiendo a las iglesias. Ya cuando haz de cuenta que yo estoy yo trabajé con unos pastores, trabajé 9 años con unos pastores y jamás saqué ventaja de eso, ni en el instituto bíblico, ni con la congregación en donde yo iba a predicar una vez al mes los días miércoles. Siempre respeté el lugar que yo tenía y respeté el lugar que era de ellos, porque ellos me pidieron colaborar con ellos y por confirmación de otras personas accedí a estar ahí con ellos. Y fue un buen tiempo, fueron 9 años muy buenos en el sentido de que aprendí muchas cosas, pude ministrar a la gente a Cristo, y mucha de esa gente, ahora cuando me la encuentro, me da las gracias y me tienen en estima, y le doy gracias a Dios por eso, porque fueron instruidos en las cosas de Dios. Pero hay otros que no lo aguantan, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Por esta razón. Porque es como un paréntesis dentro de lo que estamos viendo. A veces parece que conocemos mucho a Dios y que tenemos mucha revelación de Dios. Hermanos, sí la tenemos, pero no seamos orgullosos con ella, ni pensemos que podemos nosotros hacer algo fuera de la voluntad de Dios nada más porque le conocemos. Y que parezca la voluntad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Y este hermano en Oaxaca, ya dije el lugar, en Oaxaca, le dividió la iglesia del hermano, porque de la iglesia del hermano, que él hizo otra iglesia, ¿no? Empezó a tratar a la gente y hablaba y tenía sus rollos con los matrimonios, pero ya el pastor no estaba ahí, sino era él. Y luego se la repite el que estaba encargado de jóvenes con su esposa. La misma cosa. Había como más de 200 jóvenes, creo yo, en ese lugar, porque yo fui a predicar varias veces con este hermano. Y se la aplica igual. No, es que Dios me dijo, es que así, es que el Señor, es que yo sentí, es que me puso, pero nunca le comentó al pastor lo que le había puesto. Y entonces él caminó por su parte con su rollo y terminó dividiendo la iglesia. Eso ya será cosa de que ellos algún día se van a arreglar con Dios en aquel día. Pero ¿por qué digo todo esto? Por esta razón.
Pensamos a veces que conocemos mucho del Señor y por su gracia conocemos algo de lo que Él nos ha mostrado, pero tal vez no hemos caminado lo suficiente en lo que sabemos aquí en la cabeza con lo que del Señor, con lo que hemos caminado. Es decir, sabemos más cosas del Señor de las que hemos experimentado y caminado, es lo que te quiero decir. Y debemos tener cuidado. Porque si se nos infla la cabeza y se nos engloba la cabeza con tanta gloria a Dios que traemos y que tenemos, podemos ser causa de división en la iglesia. ¿Te das cuenta? Así es que quiero que tomes en cuenta esto, todos los que están oyendo esto, que lo tomen en cuenta. Porque es importante. Ahora, estamos viendo aquí que el Señor se aparecía por medio del Hijo de su enviado, porque él era el enviado, quien llevaba el nombre del Padre, o el nombre de Yahweh, o el nombre de Jehová en él. Entonces, el pueblo de Israel, al ser sacado de Egipto y ser guiado por el ángel, que era el Hijo, a la tierra que se les había prometido, te decía hace ratito, ellos se olvidaron y no escucharon su voz. Por eso es que te dije todo esto. O sea, vuelvo a lo mismo. Podemos tener un concepto de Dios muy claro, poder ligar bien un versículo con otro, pero solamente tenerlo así, no en la experiencia propia. ¿Me explico? Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Esto ya está más adelante, ya está en Jueces 2, 1, 2, y el Señor le está diciendo, ustedes no han atendido a mi voz. Me conocen, tienen la historia de los padres y el testimonio de los padres, pero no han atendido mi voz. Fíjate, el ángel de Jehová es el que ha estado en el Antiguo Testamento hablando de parte de Dios, apareciéndoseles como el enviado del Señor o el ángel del Señor. Entonces, él introdujo a los israelitas, dice aquí la Biblia, a la tierra prometida. No fue Josué, fue el ángel del Señor que los introdujo, es decir, fue el Hijo. Fue él el que acompañó, mis hermanos, a Israel en todas sus jornadas durante el desierto y para entrar a la tierra prometida. Y nosotros podemos darnos cuenta de esto ahí en 1 Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis de nuestros padres que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. 1 Corintios 10 del 1 al 4. Entonces, ¿quién era aquella roca que lo seguía? El Espíritu Santo, por boca de Pablo, nos dice, era Cristo, el Hijo. ¿Por qué? Porque Él ya existía desde antes de la encarnación. Él ya tenía una preexistencia. Y aún antes de la creación, Él ya existía. Él estaba en el principio. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Al Padre nadie le puede ver, pero el Hijo es la imagen del Dios invisible. Él es el representante, o como se le llama también en la Escritura, el ángel de su faz. Ese es Jesucristo. El ángel de la faz del Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. A Él sea la alabanza. Y santo, santo, santo es nuestro Dios triuno. Aleluya. Le bendecimos y lo adoramos en el nombre de Jesús. Vamos a ver otros versículos ahora en Isaías. Donde el Padre también envía a su Hijo y podemos ahí darnos cuenta y apreciar la Trinidad en el Antiguo Testamento. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Está impresionante este texto, ¿no?
Este es Isaías 48, 15 y 16. Dice, y fue su Salvador. Fíjate, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Isaías 63, 8 y 9. He aquí el mensajero portador de su rostro, de su imagen, el que lo representa. Por esto decíamos, mis hermanos, hace ratito, que esta palabra ángel no restringe la naturaleza de Cristo. Él es el enviado, Él es el ángel de Jehová. No es un ángel creado, es un enviado. Esa es la palabra ángel, enviado. Él es un mensajero, pues, un mensajero, porque él es el gran apóstol también de nuestra fe, pero Él es un mensajero. Entonces, la palabra ángel no mengua su naturaleza, sino que se refiere a ese oficio de mensajero. Jesús es el mensajero del Padre. Él tuvo un oficio de ser el mensajero del Padre desde el Antiguo Testamento. Los ángeles celestiales, los arcángeles y los hombres también son mensajeros, pero creados. O sea, hemos sido creados. El Hijo no fue creado, fue engendrado. Él salió del Padre. Otra expresión parecida a esta la encontramos en el profeta Malaquías. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. Entonces Jesús, mis hermanos, es el deseado de las naciones. Él es el ángel del pacto. Él vino, hizo un pacto. Como mensajero de Dios vino, hizo un pacto. Porque Él era Dios. Pero era mensajero de Dios y así se presentó. Si vamos al capítulo 2 de Zacarías, vemos aquí también el profeta nos habla del Mesías. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Bueno, aquí está hablando del Mesías como el enviado del Padre, aquí en Zacarías, que es uno de los profetas más mesiánicos. Dice, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Bueno. Las apariciones de Dios, mis hermanos, eran por medio del Hijo. Por eso dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Qué impresionante texto. Sobre todo, contextualizándolo con todo lo que estamos viendo, es impresionante. Entonces, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos que el Hijo de Dios, como lo veíamos la vez pasada, nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, aleluya, para conocer al verdadero, qué impresionante. Ya estaba escrito, mis hermanos, que el que hacía las salidas desde el principio vendría a hacerse hombre y volverá hasta tiempo en que dé a luz, la que ha de dar a luz, dice Miqueas, ¿no? Entonces, ¿quién ha de dar la luz? Bueno, la mujer, que representa obviamente al cuerpo de Cristo. Ya la mujer del último tiempo ya no es Israel. Yo sé que muchos dicen que es Israel, no es Israel. Ya, aunque se refirió a Israel como su esposo, ahorita la esposa de Cristo es la iglesia. La novia de Cristo es la iglesia. La que va a dar a luz es la iglesia. De ella está hablando, ¿no? Así es que la mujer que representa obviamente el cuerpo de Cristo es la que va a dar a luz, según Miqueas 5:3. Bueno, en el Antiguo Testamento era Israel el que tenía que dar a luz al Mesías. Y de hecho, pues el Mesías es judío. Pero en el Nuevo Testamento es la iglesia en donde se está formando Cristo. Entonces, cuando la iglesia esté lista, e Israel esté listo, porque es la iglesia e Israel, llegarán los dos rediles a ser solamente un solo rebaño a través del Mesías.
tengo otras ovejas que tengo que ir por ellas también, dijo el Señor Jesucristo de otro redil. Entonces, cuando Israel reciba al Mesías, será reinsertado en el olivo. ¿Sabes en dónde? En el cuerpo de Cristo. Ahí va a ser reinsertado Israel cuando Él se vuelva al Mesías. ¡Fu! Y ahí vamos a ver la gloriosa manifestación del regreso de Israel, su pueblo, que va a ser algo glorioso. Pero no pienses que eso va a suceder ahoritita. Eso va a ser hasta el final un poquito más adelante de los tiempos que estamos viviendo. A lo mejor no tarda mucho ya, pero va a ser más adelante. Entonces luego dice aquí, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Miqueas 5:3. Ahora, esto no quiere decir que el resto de los hermanos son el remanente que queda al final. También tengo otras ovejas, dijo el Señor, que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y entonces habrá un rebaño y habrá un pastor. Juan 10:16. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Miqueas 5:4. ¿Te das cuenta qué preciosa cosa nos habla la Escritura? La preciosa manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, las teofanías de Cristo, las apariciones del Verbo que es Dios, que estaba con Dios y que es Dios desde el principio, y que se aparecen a su pueblo para guiarlos, para ser su capitán, para que oigan su voz y para que no lo menosprecien. Qué gloriosa es la Biblia, hermanos. Qué gloriosa es la Biblia. Hoy fue cortito el mensaje porque no quiero abarcar lo que vamos a hablar de la encarnación de Cristo, porque esto de la encarnación de Cristo es algo que tenemos que escuchar muy así exclusivamente y dedicarle el tiempecito, pero nos vamos a quedar aquí con esto de las apariciones de el ángel, que es la faz de Dios en el Antiguo Testamento, las teofanías de Cristo, o las apariciones del Hijo en el Antiguo Testamento, que es algo glorioso. Padre, te adoramos, Señor. Yo te quiero dar gracias por Jesucristo. Gracias por toda tu preciosa historia con tu pueblo, Señor. Cómo te apareciste a ellos, los guiaste. No los podías guiar con tu gloria, Señor, a todo lo que da, porque nadie puede verte y seguir viviendo. Pero tú mandaste, Señor, al ángel de tu faz. Mandaste a tu Hijo, que en aquel entonces estaba encubierto, Padre. Nadie sabía quién era, solamente le decían el enviado de Jehová o el ángel de Jehová. Pero eras tú mismo, Señor, en el Hijo, manifestándote a ellos, que quedó como un misterio no revelado, que hasta ahora muchos todavía tienen, Señor, el velo puesto y no pueden ver al Hijo. Pero tú nos has dado la gracia de conocer al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por Jesucristo, quien es tan grande, tan glorioso. Bendito sea tu nombre, Señor, y exaltado sea, Señor Jesucristo, y exaltado seas, Padre, en el nombre de Jesús, quien te representó, quien te mostró a nosotros en su vida aquí en la tierra. Bendito seas, Padre de justicia, Dios de la gloria, juez de toda la tierra y Dios de toda misericordia. Gracias, Dios de nuestra redención. Gracias por Jesucristo, la propiciación por nuestros pecados. Bendecimos tu nombre, Señor. Eternamente y para siempre es tu glorioso. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué gloria esto. Fue cortito, hermanos, pero creo que bien conciso todo esto. Aprendamos las lecciones que aquí hay y Dios nos dé entendimiento en todo. Dios les bendiga. Nos vemos para la grabación del domingo y a ver si el domingo les tenemos noticias ya para ver cuándo volvemos a abrir el local. Dios les bendiga.